Un saludo cordial para todos. Vamos a empezar con el caso clínico número 12 de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para este caso tenemos una paciente femenina de 75 años de edad, natural y procedente de la ciudad de Bogotá, quien consulta el día 2 de mayo del 2022. La paciente tiene como antecedentes una discopatía cervical, lumbar y sacra de larga data, hipertensión arterial esencial, hipotiroidismo, enfermedad diverticular, prediabetes, dada por intolerancia a los carbohidratos, es fumadora activa, tiene como antecedente exposicional, una exposición a ganado vacuno, pero sin consumo de productos lácteos o cárnicos no tratados, así como tampoco exposición a líquidos y demás fluidos secundarios a este ganado. La paciente consulta por 2 meses de evolución de dolor lumbar inespecífico, persistente, que se exacerba un mes previo a la consulta, que tiene, digamos, como características la ausencia de fiebre, escalofríos o pérdida de peso, lo cual digamos que se documenta de forma ambulatoria. En ese sentido, le realizan una resonancia de columna cervical, torácica y lumbar, en donde documentan lo que se ve en las imágenes. Estas imágenes ponderadas en T1 tenemos un compromiso del cuerpo vertebral T12 con una disminución de la altura de ese cuerpo vertebral en más o menos un 40%, dada por una fractura por acuñamiento. Asimismo, también el compromiso del disco intervertebral L1, L2 y las vértebras L1 y L2, como podemos ver, pero sin compromiso de su altura. Asimismo, en la imagen ponderante 2 vemos estos cambios con hiperintensidad en estos segmentos, en el disco L1, L2, en las vértebras L1 y L2, y asimismo en la imagen STIR, en donde se hace la supresión grasa, podemos ver entonces de una forma más adecuada este tipo de hiperintensidad. Es entonces diagnosticada una fractura por insuficiencia de T12, una espondilodicitis L1, L2, y entonces digamos que en el momento de la consulta a la paciente se le realizan varios exámenes, entre los cuales presenta marcadores de inflamación sistémica como una proteína C reactiva de 28 miligramos litro, una velocidad de eritrosedimentación globular de 24 milímetros sobre hora. En general, digamos que se indica un estudio de biopsia vertebral guiada por tomografía, lo cual es como tal la causa de la hospitalización, y en donde se le realizan estudios microbiológicos como un GRAM y un Zell-Nielsen de una biopsia percutánea, como estudio indicado, en donde estos son negativos para microorganismos. Asimismo, se le realiza una serología para Brucella y una prueba de rosa de Bengala, que también es negativa. Sin embargo, no se indica tratamiento antibiótico empírico, ya que la paciente no presenta indicación para este tipo de tratamiento, dado por el servicio o indicado por el servicio de infectología. Con esta recomendación se lleva a cirugía de columna en 2 tiempos, de forma diferida, en donde además se tienen los resultados de estudios microbiológicos negativos, principalmente para Mycobacterium tuberculosis, incluyendo una prueba molecular que es negativa y por una muestra insuficiente de la biopsia. En el seguimiento ambulatorio, la paciente presenta el resultado de una histopatología de esa intervención, en donde se identifica inflamación granulomatosa crónica, que es la que podemos observar en la imagen presente. Sin embargo, no se logran identificar bacilos ácido alcohol resistentes en esta muestra. Secundario a una discusión interdisciplinaria posterior, se indica tratar como causa probable una espondilitis por tuberculosis, y se indica entonces el tratamiento inicialmente en una primera fase que va en estas fechas que tenemos acá, y posteriormente el tratamiento de segunda fase, en donde se presenta hasta la actualidad. La evolución de la paciente hasta el momento es adecuada, sin nuevas hospitalizaciones requeridas por otras complicaciones derivadas ya sea del acto quirúrgico ni otras más.
Este es el índice de revisión de tema del día de hoy. Tenemos unas generalidades, vamos a hablar del diagnóstico, la diferenciación etiológica, principalmente bacteriana, y unos comentarios sobre la espondilodicitis por Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las generalidades, la espondilodicitis infecciosa es un término que engloba una infección del disco intervertebral, así como al hueso vertebral y a una caracterización de una osteomielitis vertebral que puede presentarse en estos pacientes. Como causas infecciosas tenemos a las bacterias, hongos y parásitos, de forma muy predominante en los estudios identificados hasta el momento, pues son las bacterias. Entre esas pues vamos a ver que se dividen prácticamente en 3 grupos, dependiendo de su etiología. Y en general pues es importante tener en cuenta que el compromiso de estas estructuras del disco intervertebral y de los huesos vertebrales pueden ocasionar lesiones óseas importantes, pero lo más importante y que lleva entonces a un compromiso en la morbilidad principalmente de los pacientes a largo plazo es el compromiso neurológico. Esto genera una consecuencia catastrófica en la vida de los pacientes, en la calidad de vida de ellos, y asimismo, digamos que es lo que se trata de evitar y es en muchos casos una de las indicaciones para tratamiento quirúrgico. El dolor es el síntoma predominante y en general se asocia con la región afectada, es decir, el segmento vertebral afectado. Este tipo de dolor lumbar debe estudiarse y debe pensarse que existe una infección asociada a estos segmentos vertebrales cuando se presenten banderas rojas. Las banderas rojas asociadas al dolor lumbar son las que tenemos en pantalla. Entre estas, que el cuadro se presente en una persona de edad menor a 20 años o mayor a 55 años, que el dolor sea dorsal o lumbar, que no se asocie a un tiempo específico, una cronología específica o a una actividad específica, como la actividad física. Tampoco que el dolor, digamos, se presente, o más bien que el dolor se presente asociado a un dolor torácico, que el paciente tenga como antecedentes una historia de cáncer, diabetes, una coinfección con VIH, glucocorticoides de forma crónica y el uso de drogas intravenosas. Además, características como la desnutrición, la pérdida de peso, la fiebre, síntomas neurológicos asociados o deformidad en la columna, pues nos deben hacer pensar que tenemos entonces que estudiar este tipo de dolor. Y entonces, con el estudio, partiendo de la anamnesis como base de la historia clínica, vamos a tener que explorar los síntomas generales de la enfermedad ya relatados, también asociados entonces con un compromiso más sistémico. Y en cuanto al dolor, tenemos que ser muy enfáticos en hacer una cronología y una especificación del tipo de dolor. Si se presenta solamente en un segmento vertebral, si se presenta entonces más en la noche o en reposo, si se incrementa con el ejercicio, si se presenta en pacientes con otros antecedentes como artritis reumatoide y la ya relatada diabetes, y si han existido entonces cirugías o procedimientos vertebrales previos y del mismo modo procedimientos invasivos en esta paciente. También en el examen físico vamos entonces a describir si existe un dolor a la percusión vertebral y se ha determinado que en estos pacientes pueden presentarse o no un dolor con presión, digámoslo así, que es más llamativo entonces el que se presenta con la percusión, es decir, que este va a ser un hallazgo importante. Si hay o no un dolor en cuanto a los movimientos de flexión y extensión de la columna, y también si a la prueba de una compresión en la parte del tobillo y la parte de los gastrocnemios existe en cuanto al movimiento de dorsiflexión, dolor en ese sentido, o también si hay dolor a la flexión de las rodillas. Entonces, cuando tenemos esa sospecha de espondilodicitis por los síntomas y la anamnesis y el examen físico ya relatado, tenemos que entonces ser muy, digamos que, incisivos en determinar si existen entonces esas características que sean factores de riesgo asociados a espondilodicitis, determinar si entonces hay un foco de infección alterno, si hay osteomielitis
de forma clara o previa, y entonces hacer una búsqueda complementaria con exámenes, inicialmente un hemograma y marcados de inflamación sistémica, ya que algunas etiologías, como las bacterianas piógenas, se presentan con un incremento en estos marcadores de forma mucho más expedita. Las pruebas microbiológicas con hemocultivos, serología, pruebas moleculares y cultivo para patógenos específicos van a ser de importancia para determinar, en los casos en los cuales estos sean positivos, una etiología. Y en cuanto a otras herramientas diagnósticas, sí que han cobrado mucha importancia en las últimas décadas, según el avance de la tecnología en las imágenes, pues se presentan entonces inicialmente, como sabemos, la radiografía simple, en donde esta es del tipo de imagen más disponible en nuestro medio. Sin embargo, el gold estándar o el estándar de oro es la resonancia magnética nuclear, en donde al ser esta positiva, pues nos va a confirmar el diagnóstico con uno de los hallazgos que ya hemos comentado y vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Sin embargo, si esta es negativa y se tiene todavía una sospecha importante, pues debería realizarse una tomografía por emisión de positrones, en donde esta nos podría ayudar a identificar ciertos casos de diagnóstico un poco más complejo o difícil. Cuando no se puede realizar una resonancia, un estudio de resonancia por contraindicaciones mismas del estudio, pues vamos a realizar una tomografía contrastada, en donde además de darnos un acercamiento imagenológico a la columna del paciente y al área específica, pues podemos realizar entonces una aspiración por aguja fina cuando esta en general sea negativa, o cuando tengamos necesidad de drenar alguna colección que sea adyacente o que esté adyacente al foco infeccioso del disco o vertebral. Si esta es negativa, se debe realizar entonces una biopsia abierta, en donde al ser esta positiva o la expresión por aguja fina positiva, pues nos va a confirmar el diagnóstico. Estos son unos de los hallazgos radiológicos característicos en las imágenes ponderadas. Entonces tenemos la secuencia T2 STIR, en donde vamos a tener hiperintensidades en el disco intervertebral, en los cuerpos vertebrales adyacentes. Asimismo, en la secuencia ponderada en T1, tener entonces unos hallazgos de hipointensidad en esos mismos discos o en los cuerpos vertebrales adyacentes, e independientemente de la ponderación, una pérdida de la altura del disco que puede cuantificarse, y esto en muchos casos puede determinar necesidad entonces de intervención quirúrgica urgente, erosión en los platillos vertebrales o signos de inflamación paravertebral o epidural que pueden comprometer hasta el desarrollo de un absceso en esa localización. Es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de la espondilodiscitis infecciosa, y entre esos vamos a tener degeneraciones del disco intervertebral clasificadas como MODIC tipo 1, principalmente un compromiso agudo, la espondilitis anquilosante, este síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, artropatía vertebral neuropática, una vértebra límbica o vértebra de Schmoll, una hernia intraesponjosa de Schmoll o unas metástasis vertebrales, que entonces pueden ser diagnósticos que tenemos que tener en mente. Hablando de la diferenciación etiológica, principalmente la bacteriana, que es la más común, tenemos tres grupos: los pacientes que se presentan con una etiología piógena, que en algunos casos, principalmente en los países del primer mundo y desarrollados, se presentan como la causa más frecuente, en donde la progresión clínica es aguda. La localización principal del compromiso son en las vértebras lumbares inferiores. Hay una destrucción ósea relativamente leve, principalmente en la afectación más anterior, es decir, del cuerpo vertebral, con una disminución del espacio intervertebral que en general es severa. El compromiso posterior como tal, o de los elementos óseos posteriores, es raro y se presenta como lesiones únicas o máximo hasta de 2 o 3 vértebras, y con lesiones múltiples de forma rara, y los abscesos paraespinales en general pueden ser relativamente comunes. En cuanto a la etiología tuberculosa, su progresión clínica es mucho más insidiosa por ser una bacteria de lento crecimiento, en donde
tenemos una localización más frecuente en las torácicas inferiores. La destrucción ósea es más severa, comprometiendo además digamos que los elementos posteriores, con un compromiso más leve del disco intervertebral, y esto es secundario a la falta de proteasas que puedan entonces hacer una destrucción de este tejido, teniendo lesiones múltiples de forma común, es decir, múltiples localizaciones, como vimos en el caso de la paciente, y comúnmente comprometiendo el espacio, digamos, epidural o paraespinal. En cuanto al compromiso por brucela, también tiene un compromiso, una progresión clínica insidiosa, una localización que es más de vértebras lumbares inferiores, con una destrucción ósea que es poca y con un compromiso más importante del disco intervertebral, y teniendo en general un compromiso de múltiples vértebras y sin comprometer en general o realizar abscesos paraespinales. En este estudio, publicado en el 2020, realizado en el Centro Médico Montefiore en Nueva York, donde recolectaron los casos de espondilitis infecciosa, piógena y tuberculosa diagnosticados por aislamiento microbiológico, hicieron o tenían como objetivo determinar el papel de este ligamento, el ligamento meningo vertebral anterior, en donde presentaba, digamos que, el compromiso o la conservación como característica de una u otra etiología, teniendo la hipótesis de que en los pacientes con espondilodicitis tuberculosa había una preservación de ese ligamento. Y eso es lo que encontraron, teniendo en los 35 casos de espondilodicitis piógena un compromiso en el 100% de ese ligamento, y solamente en 1 de 6 casos en los pacientes con aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. Esto es lo que podemos observar en estas imágenes de diagrama y de resonancia, en donde acá hay un compromiso, una alteración, una ruptura de ese ligamento que iría en esta parte. Podemos ver entonces que en este caso de espondilodicitis piógena, pues se compromete, se destruye, diferente a en este caso de espondilodicitis tuberculosa, donde así exista un absceso paraespinal y epidural en este caso, pues entonces se va a preservar este ligamento, y en ese sentido vemos de forma más importante la imagen contrastada. Ellos calcularon que la preservación de este ligamento pues daba entonces, o tenía una sensibilidad del 83.3%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 97.2% para espondilodicitis tuberculosa. Este otro estudio nos muestra las diferencias entre los pacientes con espondilodicitis tuberculosa y debido a brucela. Este es un estudio retrospectivo publicado en el año 2021, que recolectó los casos estudiados entre 1991 y el 2018 en Túnez, en donde se presentaron 117 pacientes, 73 tuvieron espondilodicitis tuberculosa y 44 debido a brucela. Acá, para el caso de los pacientes con etiología tuberculosa, fueron más mujeres, como la literatura lo refiere, un 56%. Para el caso de espondilodicitis debido a brucela, pues entonces había los factores ya conocidos, como el consumo de leche cruda o sin tratar, en un 90%, historia familiar de brucelosis, en un 75%, y presentaban síntomas y signos clínicos más asociados a inflamación, como fiebre, sudoración, en estos pacientes con espondilodicitis debida a brucela. Asimismo, en los hallazgos de laboratorio, un mayor recuento en el caso de espondilodicitis tuberculosa, así como una BCG y una PCR más elevadas. Para el caso entonces también del compromiso torácico, pues fue mayor, como se describe en la literatura, para la espondilodicitis tuberculosa. Caso contrario, para la espondilodicitis debido a brucela, el compromiso más en vértebras lumbares. Y en el número de vértebras, digamos que involucradas, pues digamos que en general hubo una significancia estadística hacia un mayor compromiso en espondilodicitis tuberculosa.
En cuanto al compromiso posterior, pues se dio entonces más en estos casos debido a tuberculosis, y también el compromiso de destrucción ósea, más en estos casos dados por espondilodicitis tuberculosa. Con también, digamos, un compromiso más del cordón espinal en ese sentido. Y en el seguimiento a 5 meses, después, o digamos así, del tratamiento farmacológico específico para cada grupo, se vio que en el caso debido a tuberculosis había una regresión o desaparición del compromiso epidural, y también, digamos que en general podía existir un empeoramiento en cuanto al compromiso óseo, pues indicándonos entonces que ese compromiso, esa alteración del hueso, pues debido a tuberculosis, pues era entonces bastante importante, y que en general pues podía tender a empeorar en algunos casos. Comentando entonces la espondilodicitis por micobacteria en tuberculosis, históricamente pues digamos que se encuadra como una de las manifestaciones más importantes de la tuberculosis osteoarticular. En este sentido, esta como grupo hace parte del 10% de las tuberculosis extrapulmonares, y en general, digamos que ya hablamos de la presentación clínica insidiosa. Es importante saber que en la mayoría de casos pues va a ser vertebral. Un diagnóstico diferencial, pues como vimos, también es el cáncer, principalmente las metástasis óseas, y vemos en este estudio, publicado en el año 2008, en donde hay un perfil del compromiso de la tuberculosis osteoarticular en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, en donde vemos que la columna es el sitio de compromiso predominante con un 74.5%, seguido de la cadera, el pie, el tobillo y la rodilla. Pero también entonces es importante saber que esto fue descrito desde mucho antes, en Grecia, Egipto y hasta en las culturas precolombinas, con el epónimo del mal de Pot en 1779, en donde se presentaba paraplegia, deformidad por un drenaje de un absceso paraespinal. Es decir, que ese compromiso neurológico ya se presentaba desde hace ya varios siglos, se tenía en cuenta eso. Históricamente esto se fue describiendo en niños y adolescentes como infección primaria, pero en los adultos pues entonces se piensa que el bacilo tuberculoso, como sabemos, ingresa por vía respiratoria a los pulmones como un aerobio obligado. Posteriormente puede migrar a tejidos como el hueso por diseminación hematógena y a espacios articulares en donde se presenta una presión de oxígeno baja, es decir, la bacteria se tiene que comportar como un anaerobio facultativo, y por lo tanto determinar su crecimiento como un menor crecimiento y ser pausivacilar. Entonces, para el caso, digamos, clínico, tenemos que empezar con una sospecha diagnóstica, sospecha clínica, según lo relata ya previamente para la espondilodicitis, pero además tener muy en cuenta que en un país como el nuestro, que es endémico para tuberculosis, tener en mente que esta es una causa que siempre tenemos que tener presente para determinar la etiología en estos pacientes. Hacer entonces una correlación tanto clínica como radiológica con las imágenes, e intentar determinar si, según las pruebas como la baciloscopia o la histopatología, como fue en este caso, nos determinan la presencia o no de la micobacteria. Las pruebas moleculares, muy en boga en las últimas décadas, principalmente se han visto que para tuberculosis extrapulmonar y en este caso osteoarticular, tienen una sensibilidad y especificidad que es mayor al 94%, y son muy importantes. Sin embargo, el cultivo de micobacterias y la prueba de sensibilidad o de susceptibilidad pues van a ser muy importantes para evaluar en los casos en donde se generen resistencias a la primera línea de tratamiento. Es importante que el compromiso de tuberculosis en el sistema nervioso central es bastante variado, desde el compromiso en cráneo, entre las estructuras que vemos en esta tabla, pero también el compromiso en columna, que es el que nos atañe para esta revisión. Y entonces, además de la espondilitis, puede darse un compromiso por mielitis, por una meningitis, un tuberculoma intramedular, pero también entonces otros más raros como una mielitis transversa longitudinalmente extensa. Y para el caso de la espondilitis, entonces, además pues de los síntomas
y el compromiso secundario a la compresión de las estructuras nerviosas que ya hemos hablado, es importante tener en mente que pueden darse complicaciones como una inestabilidad en esa columna vertebral que puede requerir entonces un manejo quirúrgico temprano y en algunos casos urgente para evitar entonces compromiso neurológico que puede también verse dado por la formación de abscesos en tejidos blandos paravertebrales o en el espacio paraespinal. Y asimismo, evitar entonces que ese colapso del cuerpo vertebral le dé esa inestabilidad. Estos son los protocolos recomendados, los cuales se realizaron en la paciente en cuanto a las imágenes de resonancia, T1 pre y post contraste, T2 y T2 con supresión grasa. Y es importante saber y determinar que, como para el caso de la espondilitis y espondilodicitis de forma general, se encuentra el dolor como uno de los síntomas más predominantes y este es entonces también sacado del estudio de Medellín presentado en el año 2008, en donde se consideraba eso, además del compromiso neurológico, es decir, que pues, se llega a un diagnóstico tardío, tal vez por lo inespecífico del dolor y por el compromiso tan larvado, y asimismo la deformidad que se presentó en este caso en un 54.3% de los pacientes, y en ese sentido tener en mente que esa destrucción ósea va a causar entonces deformidad en estos pacientes, principalmente por cifosis. Ya para finalizar, tenemos los mensajes para la casa, en donde es importante resaltar que la espondilodicitis infecciosa debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo y en este caso determinar si hay entonces factores de riesgo para la etiología dada por brucela o más bien para tuberculosis o en el caso de los pacientes que tienen una etiología piógena. El retraso en el diagnóstico va a ser causa de peores desenlaces clínicos, principalmente compromiso neurológico y osteoarticular, que puede generar entonces en una morbilidad importante. Las imágenes de resonancia son fundamentales y es el estándar de oro, pero tenemos otras aproximaciones de imágenes diagnósticas que van a ser entonces importantes para el diagnóstico y la correlación con la clínica de la espondilodicitis infecciosa. Es importante diferenciar la etiología microbiológica, ya que es fundamental para un tratamiento adecuado y determinado por estos aislamientos o para la etiología que se piense o que se presuma. Y es importante entonces que en países en vías de desarrollo como el nuestro, Mycobacterium tuberculosis siempre debe tenerse en cuenta. Muchas gracias.